En este vídeo voy a relatar un poco sobre un tema que raramente se toca. Los historiadores, en la historia del mundo, la historia de España o la historia de Norteamérica, hay cosas muy misteriosas que raramente se tocan. Le da por sentado a la gente, ¿no? Que cuando hay cosas no, que el hombre mono, que la evolución, que todo son teorías, pero en realidad ninguna. O sea, una teoría tiene que ser fundada en algo real palpable, algo que se pueda medir, controlar, ver, estudiar, pero no en suposiciones, porque entonces ya deja de ser verdad. Entonces, teoría es, todo el mundo puede tener un pensamiento, somos humanos, libres. Uno puede pensar de esta manera y otro de otra, pero eso no lleva a ningún sitio. Entonces hay muchas teorías, muchas, pero palpable ninguna. Empezando por la teoría de la evolución, que todo lo existente, hay belleza en la Tierra y fuera de ella. Hay aves, hay peces variados, frutas, hay animales silvestres, animales salvajes. El ser humano, claro, no es ningún animal, pero es parte de la creación. Aves exóticas. Una vez se mete en un desierto o en un bosque o en una pradera, donde quiera, ve algo que no ha visto nunca. Animales, aves, peces, insectos, animales salvajes. A veces aparecen especies de animales o de aves que no están catalogados. Luego hay una abundancia exuberante de cosas en la Tierra todavía no catalogadas, porque todavía no se ha estudiado lo que es nuestro planeta y lo que hay dentro. Hay un texto en la Biblia que dice que si algún día se tuviera que saber todo lo que Dios ha hecho en la Tierra, yo creo que tardaríamos miles de años y no lo llegaríamos a saber nunca. Entonces voy a contar algo interesante. Las razas y las lenguas. Bueno, pues sigue siendo la teoría. Y la teoría se carece de pruebas. Cuando uno ve en la Tierra la cantidad de idiomas que hay idiomas que se han perdido, ¿no? Hay idiomas que ya no se hablan. A cierta población de la Tierra, ¿no? Que hablaba un idioma que ha ido decreciendo, se ha juntado con otras razas, se han mezclado los idiomas y se ha perdido el idioma original. O escritura original. Pero miles, miles. Entonces, la pregunta del millón, pero bueno, eso tiene una base, no teoría, ¿no? ¿De dónde vienen las lenguas? Entonces dicen, no, es que el hombre mono se evolucionó y se convirtió en un mono que tenía pelos. Te cuentan el cuento de nunca acabar, ¿no? Y sí, y entonces empezó a dar voces y gruñidos y hacía exhibiciones, como diciendo, o aquí. Y así aparecieron las lenguas con su gramática, sus adjetivos, artículos, etcétera. Así, teóricamente. Eso te lo cuenta, te lo hacen que te lo traigan en los colegios. Pero en realidad, ¿eso fue así o no? Porque la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. No creó un animal de una evolución con otros animales que salieron pelos y salieron. No. Creó la creación, los animales, las aves y al ser humano. Primero Adán, un hombre, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Dios no es un hombre, entiéndeme. Cuando dice semejante, es como, por ejemplo, en una familia, ¿no? Cuando un niño es muy dinámico, ¿no? Y es muy aventurero, un niño pequeño que crece siempre con aventuras, con juegos. Y muchas veces se dice, mira, es semejante a su padre o a su abuelo, porque era militar, porque era aventurero. Semejante, no es él, es parecido. Entonces, el ser humano estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios tiene poder, sabiduría, autoridad, conocimiento. El ser humano también, en pequeña escala. Pero los animales tienen instinto. Dios le ha creado un instinto tanto a la hormiga. Fíjese, ve uno un hormiguero y se asusta de la coordinación, la perfección que hay en un hormiguero. Miles de hormigas que salen una detrás de otra, no a la desbandada. Salen, buscan alimento, lo guardan en hormigueros con ciertos departamentos pequeños para meter los alimentos para el invierno.
o la hormiga madre pone huevos, los incuban, los cuidan, la dan de comer a la reina, los guerreros que se ponen al lado, en la salida del hormiguero, unas hormigas grandes, para vigilar que no entre una hormiga extraña en el hormiguero. O sea, fíjese que las hormigas son iguales, en millones. Sale un hormiguero, una tras de otra, pom, 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 un caminito correcto, no a la desbandada, no corriendo una de aquellas, no, no. Y hay siempre en las bocas de los hormigas, de los hormigueros, pues hay las llamadas guerreras, ¿no? O vigilantes. Y están vigilando quién sale, quién entra, quién sale, quién entra. No paran de ahí, no se van de allí. Y si alguna hormiga que no sea de ese hormiguero quiere colarse, porque entran todos los días miles, cuando ya llega el día, a la noche, vuelven al hormiguero, entonces están vigilando. Hasta la última hormiga están vigilando. Y si una hormiga, que es de otro hormiguero, que no tiene que ver con, se mete también, la cazan. La cazan, ¡pum! La atrapan con las tenazas y la cortan la cabeza. Entonces vienen las demás hormigas, se llevan los restos de esa hormiga extraña y la meten dentro y se la comen más tarde. ¡Qué perfección! Pero eso es instintivo. O sea, fíjese, el cerebro de una hormiga, qué milimétrico, pero tiene un instinto de conservación, de perfección, de protección, lo que quiera. El ser humano tenemos, aparte de instinto, inteligencia. O sea, podemos hacer maravillas. Ten en cuenta que en pocas épocas, en poco tiempo, hemos llegado ya a la Luna y a Marte. Pero ¿qué haremos en el futuro? Fíjese que el universo está en billones de planetas, galaxias. Nadie sabe dónde empieza el universo, dónde termina. Nadie. Dios dice en el Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios, no la evolución, ni el Big Bang, ni el hombre mono, ni los cielos, el universo y la tierra. Creó, no el Big Bang, que una bola de fuego que se apagó, que millones de años, que luego... No, esas teorías son francamente estupideces, que carecen de base de nada. Pero he querido hablar de este tema de las razas, las lenguas, los idiomas. Bueno, pues hubo un tiempo, bueno, que no se le daba mucho estudio, bueno, cuando la humanidad fue, después del diluvio, además, creciendo y extendiéndose sobre la Tierra, bueno, pues vieron que tenían contacto unas personas con otras, etcétera, etcétera, que hablaban, después del diluvio, una sola lengua. Pero se pone extendiendo aquí y allá en regiones, aumentando la población, porque en el diluvio quedaron 8 personas. Antes del diluvio, ¿qué pasó antes del diluvio? ¿Por qué vino un diluvio? Porque la Tierra, nuestro planeta, fue invadida, no por extraños de otro país, de otras razas, como la guerra medieval, de una población para poder y dominar, no, no, de ángeles caídos, millones de ángeles, millones. Dice que la tercera parte de la Biblia, de los ángeles, se rebelaron contra Dios, uniéndose a un querubín, un ángel poderoso rebelde, llamado Lucifer, Satanás, para invadir la tierra con un deseo absurdo, además. Porque, claro, un ángel no es un humano, pero puede convertirse en un humano si quiere, porque es energía, digamos, definido de una manera, energía inteligente. Nosotros podemos tener y tenemos parte de carne y parte de espíritu, de energía. O sea, por ejemplo, es como tenemos como una batería interior para manejar el corazón, los partidos del corazón, el cerebro, etcétera, el sistema nervioso, energía que mueve, es como una batería que mueve el organismo. Si el corazón se para, deja de bombear, muere. Los ángeles son energía, pero no tienen cuerpo. Y esa energía puede convertirse en un humano. Y dice que estos ángeles caídos vinieron a la tierra con un propósito. Vieron que las mujeres, los hombres, mujeres, tenían relaciones sexuales y tenían un éxtasis, el momento de la concepción, más del acto sexual, man. Y ellos querían experimentar eso. Porque ellos no son humanos. Los ángeles no son humanos. Pero querían experimentar eso. Y vinieron a la tierra. No dice cuántos, pero la Biblia expresa que los tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios. Y en el cielo hay miles de millones de ángeles. Miles de millones. Pero fíjate que con el ángel más importante, Jesucristo, ¿no? El Hijo de Dios, la primera creación de Dios, pues con ellos, por medio de Jesucristo, crearon otros ángeles, crearon el universo. En el universo hay billones de planetas, nadie sabe, no puede saberlo nunca, igual que nunca sabremos cuántas aves, cuántos insectos, cuántas frutas, cuánto hay en la Tierra, ¿no? Porque fíjate que todavía falta por descubrir que la Tierra era más grande de lo que imaginamos, ¿no? En nuestro planeta. Porque después del diluvio la temperatura cambió
y empezaron a salir zonas polares, zonas polo norte, polo sur, los desiertos, las zonas boscosas, que ya desfiguró el planeta, el diluvio. Pero bueno, al diluvio, vamos, que dice que estos ángeles, por tener relaciones sexuales con mujeres, experimentar eso, y se hicieron un cuerpo humano. O sea, ellos se metían en su cuerpo, no era su cuerpo. Es como hacer un robot de carne y hueso y meterse ese organismo inteligente en ese robot, manejarle como un muñeco, como tú te metes en un robot, vas a hacer un robot de trapo, de carne y hueso o de metálico. Te metes, manejas los brazos, las piernas y no eres tú, es el robot que lo está moviendo tú. Y tuvieron relaciones sexuales con mujeres y tuvieron gigantes, los nefelim. Pero es un tema que yo hablo mucho. Pero voy a hablar de las lenguas, porque es largo de contar todo esto, es muy apasionante. El día que se me permita hablar en los medios de comunicación y revelar todo, veréis qué tema más apasionante. Porque es mucho por contar, mucho, mucho. O sea, es porque ellos desfiguraron la Tierra. O sea, muchas de las obras que hay en la Tierra no son humanas. Pero claro, las teorías de siempre, ¿no? Los humanos, el cuento de, no, si las pirámides son las tumbas de faraones y empezaron a escribir barbaridades, el faraón Tutankamón y se inventaron lo que les dio la gana. Y la gente se lo traga. Pero hoy en día, aparte que hoy en día se va llevando susto la UNESCO, que por ejemplo, hablo de las pirámides, que por ejemplo, no, si las pirámides, una pirámide, lo que se ve superficialmente, consta de millones de piedras perfectamente pulidas, transportadas de cientos de kilómetros, piedras de 4 o 5 mil kilos o más, o 20 mil kilos. Piedras perfectamente pulidas en las 6 caras. Más luego una superficie por fuera de que eran las pirámides, por ejemplo, millones, miles de piedras de mármol blanco pulidas a la perfección, que luego se sacaron en la Edad Media para hacer pequeñas poblaciones en el Cairo, en Egipto. Una pirámide, solo el caparazón, no la puede hacer nadie. Hoy se podía hacer, pero tardaría siglos. Eso hablando con maquinaria, grúas, excavadoras, para sacar solamente las piedras de una cantera y luego pulirlas. Y eso, pues, digo, una piedra tardaría un mes. Y luego otra, y luego otra, y luego otra. Siglos. Y no la acabaría nunca. Aparte que ninguna pirámide, ninguna, se haya cuerpo de faraón, ninguno. ¿De dónde se sacan eso? ¿De qué escrito? ¿De qué jeroglífico? De ninguno. Todo lo que se ha contado es mentira. Pero ya, y ahora, precisamente ahora, hablando de las pirámides, que es el tema que quiero hablar de las lenguas, bueno, pues el asunto es el siguiente. Ahora se ha descubierto, y la UNESCO empieza a temblar y hacen que eso no salga al público, que debajo de las pirámides hay unos bloques de kilómetros de grúas y de cables de acero y de ciudades debajo, justo a las pirámides. Y solo lo que ve usted a la sube es caparazón, o sea, como dice el gorro de lo que es la pirámide, kilómetros gigantescos. Hace temblar a todo el mundo. Y que debajo han descubierto movimientos, hay ciudades antiguas, con movimiento y con vida. No lo dicen, porque se les ve el plumero a todo el mundo, dice, bueno, esto lo han hecho creer durante siglos, las pirámides, y ahora resulta que ni pirámide, que eso no es obra humana ni obra nada, que eso no tiene sentido, que hoy no se puede hacer. Y ahora piensa en lo que hay debajo, que sostiene, lo digamos el caparazón, kilómetros, 2 kilómetros y pico. Hágalo, hágalo hoy. Se ríen, dice eso ni hoy ni en 1000 años tampoco, pero está ahí. He dicho esto como a manera de ejemplo, las lenguas. Cuando ya en la Edad Media, bueno, ya la lengua, lo digo muy resumido, ya saben que empezaron con Babel. Y Babel era una ciudad, lo que hoy digamos será Irak, toda aquella zona, Mesopotamia, una ciudad que era después del diluvio del centro, después de los descendientes de Noé, se multiplicaron rápidamente, hicieron una ciudad, la Torre de Babel y toda aquella historia. Bueno, pues allí empezaron a multiplicarse porque era el centro de todos los que habían sobrevivientes del diluvio, que eran 8 personas, luego se multiplicaron y en pocos siglos ya había ahí miles. Y ya Dios vio que aquellos ya no podían ni vivir, porque claro, se multiplicaban y centrados en una ciudad. Imagínense, trabajo para ninguno, comida tampoco, la convivencia, las casas, o sea, ya era demasiada gente que se iba multiplicando. Antiguamente se multiplicaba la gente más que hoy. Entonces Dios confundió las lenguas. Se hablaba una sola lengua
y hablaron cientos de ellas. De tal manera que, ¿para qué? Para que se fueran de allí, para que no se comprendieran unos a otros. Uno hablaba el inglés, el francés, el chino, el arameo, el griego, el polaco, y ya no se entendía. Y entonces no tuvieron más remedio, que eso es otro tema escabroso, ya lo contaré, cómo llegaron y se fueron. Ahora piensen con lógica, eso ya lo revelaré para todos, que es muy misterioso. Bueno, Babel, Dios confunde las lenguas, ¿verdad? Ya no se entiende. Por ejemplo, si estaban hablando, hablaban, por ejemplo, el arameo antiguo, uno empieza a hablar en francés y otro, ¿qué dice? Y otro el español, y otro el inglés, y otro el chino. No entiendo, ¿qué? Y nada, ya se volvían locos. Entonces, no tuvieron más remedio que irse de allí, porque no se entendía. Y entonces, pero ahora fíjense el detalle. Se van de allí, ¿cómo? ¿A dónde? Y entonces dice la gente, bueno, unos se fueron andando y se fueron a Siberia, vamos a poner. Otros se fueron lo que sé, a España, por decir algún sitio. Otros fueron a Italia, otros fueron a Centroamérica, otros se fueron a Sudamérica, otros se fueron a Australia, otros se fueron a Oceanía. ¿Pero cómo? ¿Cómo llegaron allí? ¿Quién le dijo dónde estaba Australia, Sudamérica, Oceanía, Centroamérica, Siberia, la Patagonia? ¿Cómo? Pero si ellos no habían salido de allí, después del diluvio, allí, a Babel. Y después de Babel, Dios confundió. Pero era el misterio. Pero bueno, si había miles de lenguas, quiere decir que cada grupo de personas hablaba su lengua. Que luego se fueron a otro sitio y esa lengua se multiplicaron las personas y hablaban esa lengua. Pero cada uno una lengua diferente. Hoy en día se hablan miles, no sé, cientos de idiomas diferentes, o miles, nadie sabe. Idiomas que han muerto antiguos, ya no se hablan. Pero el misterio, cómo llegaron a Sudamérica. Y fíjense, en Egipto hay pirámides, ¿no? Y más aquí, más allá también. En Etiopía, todo aquello. Sí, la pirámide es el monumento más antiguo y más apocalíptico de todos los tiempos. ¿Qué decir? Porque viene lo que está pasando ahora. Que ahora se empiezan a temblar y dicen, uy, que empiezan a aparecer debajo de las pirámides edificios gigantescos con cables y grúas y tal, pero de acero y de. Luego, así que tumba de faraones. Digo esto por lo siguiente, porque cuando se descubrió América, entonces nadie conocía. España fue Colombo y toda aquella historia, nadie sabía de Centroamérica, Sudamérica, nada, y menos de Australia, nada. Pues entonces la iglesia, no, esto es el mar, no, aquí no hay. Después del mar empezaban a contar historias, la iglesia. Que vas al mar y tú vas hasta un abismo, el mar se hunde a un abismo sin fin y todos los barcos van a. Te cuentan la mil y una noche y la gente se lo tragaba. Y decían, no hay más tierra, esta es la tierra, hasta aquí, España es el fin de la frontera ya. Y hubo un hombre, Colombo, no da igual si fuera español, si fuera italiano, da igual, un navegante competente, y dijo, no hay tierra, hay otros continentes. Y ya le querían, hasta la Inquisición le quería quemar. Herejes, no, esto es contra la iglesia, no hay más tierra, sí hay tierra. Y ya los reyes católicos, ya saben la historia, un judío ya que le dio suficiente dinero para financiar 3 carabelas con los presos que había. Entonces, bueno, el que quiera arriesgarse, nadie estaba seguro si Colombo tenía razón o no, que vaya con Colombo, 3 carabelas hacia el nuevo mundo. Y sí hallaron nuevo mundo. Y sí hallaron gente. Y sí hallaron varias lenguas. Y sí hallaron cultura. En Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica. ¿Cómo llegaron allí? ¿Qué cultura? Pero es que en Centroamérica, Sudamérica, hay pirámides tan grandes o más grandes que la de Egipto. Ahora ten en cuenta el detalle. Pero la de Egipto no eran tumbas de faraones. ¿Ha visto algún jeroglífico que diga que los faraones hicieron las tumbas? No. Ni el más mínimo detalle escrito de nada. Pero es que en Centroamérica hay pirámides también. La del Sol, la de la Luna, más grandes todavía incluso. ¿Cómo llegan allí las pirámides? Pero si en la de Egipto hay edificios debajo, 2 kilómetros de edificios y de columnas con aceros. Es que en la de Centroamérica no hay nada debajo. O sí hay. Es un detalle. Incluso ya en el año 1800, ya es cuando se empezó, que ya, bueno, ya hemos descubierto todo, ya tenemos Centroamérica, Sudamérica, ya, y empezaron a meter colonos y gente allí, que ya había cultura, ya había lenguas, ya había forma de vida, ya había gente inteligente. Pero ¿cómo llegaron allí? ¿Nadando?
Se perdió, no es que se metieron en un barco y se perdieron en una chalupa y llegaron allí y ya está. ¿Y cómo llegan a Australia? Que en el año 1800 cuando se descubrió Australia no se sabía que existía el continente australiano. Ah, pues mira, un barco que se perdió. Ah, y llegaron allí y empezaron a hablar otro idioma y otra lengua y otra cultura. Porque es que fuera de Australia no estaban en... Hay ciertos misterios que no quieren que se resuelvan. No quieren. Porque el negocio, ahí todo es negocio, ¿no? Por la UNESCO, cuántas comisiones de millones para la cultura del mundo, y todo se basa en mentiras, en teorías infundadas y en barbaridades. Y ahora de golpe y porrazo se empieza a desplumarse todo y decir, no, no, pero hay que reescribir la historia de nuevo, hombre, que se ha mentido. Es como para cuento las guerras, es lo mismo, es lo mismo. Siempre las guerras las escribe el ganador, no el perdedor. Ahora precisamente hay debates, precisamente sobre la historia de España, la guerra civil española y tal. Se escribió de una manera, luego ya de otra, porque que si la guerra, que no sé qué, que los nacionales, que los rojos, que no sé qué, que tal, y van cambiando, depende de quién está en el poder. Se va cambiando la idea de cómo era la guerra civil, cómo te, y eso en todos los casos. Y en la cultura es lo mismo. Todavía siguen insistiendo, no, que el hombre mono, que la evolución, no. Nunca ha habido hombres monos, nunca ha habido evoluciones, ha habido creaciones. O las hormigas también fueron parte del hombre mono. Es la evolución. Las hormigas empezaron a vivir muchos años y ya se hicieron inteligentes. Ahí dijeron, no, tenemos que hacer esto para los graneros y luego tenemos que... Todo ha sido una mentira. Pero ahora la verdad va a salir. Yo diré y lo mostraré. Cuando yo digo que lo diré, es que lo mostraré. Que no me deja mostrarlo. Cómo llegaron los colonos después de Babel y todo a Centroamérica. Cómo llegaron a Sudamérica. Cómo llegaron a Norteamérica. Cómo llegaron a Rusia. Cómo llegaron a Mesopotamia. Cómo llegaron a Brasil. Cómo llegaron ¿Cómo llegaron? Al confín de la tierra, donde quiera que vaya hay gente y cultura antigua. Que llegaron nadando, o no, una chalupa, se perdieron en el mar y aparecieron allí y empezaron. No, llegaron de otra manera. Porque Dios, no la evolución, Dios cambió las lenguas. ¿Con qué propósito? Con que el ser humano, el propósito de Dios, el ser humano tuviera su trabajo, el motivo de su creación es cuidar de los animales, las aves y los peces. Nuestro trabajo eterno es cuidar de animales, aves y peces que Dios creó antes que el ser humano. Que Dios creó, no que la evolución ni el Big Bang ni creó nada. Que Dios creó. Y nuestra misión será eternamente tener cuidado no matarlo, ni torturarlo, ni comérnoslo, porque entonces no se comía carne. En tiempo de Adán y Eva ni en tiempo de Noé no se comía carne, vegetales. Y comeremos vegetales para toda la vida, que es el alimento más sano de la historia. Que Dios hizo vegetales para alimento de animales y personas, no carne. Solamente una eventualidad, después del diluvio que quedó la tierra destruida, pues bueno, había una fuerza mayor, bueno, pueden comer carne los animales y las personas, pero volveremos a comer vegetales y nunca más mataremos animales y nos los comeremos. O los animales matarán a otros o animales matarán personas. Eso acabará pronto. Pero vengo al punto de los idiomas. La historia, como se dan cuenta, se hay que reescribirla de nuevo, pero no quieren. No quieren, porque fíjate cuántas religiones han salido diferentes. Que hay muchos dioses que se reparten la tierra parcelita. ¿O qué? Hay un solo Dios, un solo creador, un solo propósito, o muchos dioses que reparten el cielo y la tierra y de la parcela, como hacen los políticos. No, esta zona mía y aquí, este partido, yo lo mando y el otro. No. Dios creó a la humanidad a su imagen, a la humanidad. Y toda la humanidad venimos de Adán y Eva, un hombre y una mujer que tuvieron hijos. Ya saben la historia bíblica, la realidad. ¿Por qué envejecemos, enfermamos? Por una rebelión del primer ser humano. ¿Al unirse a quién? Al desobedecer a Dios, que dijo no comas de un árbol del Edén, no dice que fruta, porque si comes mueres. Y un ángel rebelde llamado Lucifer o Satanás dijo que era mentira, llamó mentiroso a Dios y dijo, si comes de este árbol vas a ser como Dios. Y comieron, y envejecieron, y murieron. Adán y Eva fueron echados, y todos los humanos venimos de Adán y Eva. Lo que nos pasa ahora, la locura, la guerra, la atrocidad, las enfermedades, la muerte, el odio, viene de herencia mental y física de Adán y Eva. Si Adán y Eva no hubieran desobedecido a Dios, no hubieran comido de un árbol que Dios... Es simple, no coman de este árbol. Si este árbol podía ser naranja, o podía ser higo, lo que quiera. No dice qué fruta. Había árboles semejantes al lado.
Pero de este no, porque dijo, simple, si comes mueres. ¿Y si no hubieran comido? ¿Hubiera muerto? No. ¿Quién hubiera muerto? Ese ángel rebelde llamado Satanás hubiera muerto, que ya va a ser muerto. Dios lo va a ejecutar pronto, a él y a millones más de ángeles, que rebelaron contra Dios y tuvieron gigantes. La Biblia lo dice, los Nefelín. ¿Ves cómo la historia hay que reescribirla de nuevo? ¿Cómo todo lo que se ha contado es mentira? Porque yo explicaré con pruebas, cómo llegaron de Babel a Australia. No en una canoa, como dicen, no, es que se perdían en el mar y en un barco o en un ronco, se medio ahogado, dando patadas y con un palo, y llegaron a Australia, los llevó el viento y te cuentan esa bola y te la tragan. Y llegaron a Sudamérica igual. ¿Y cómo llegaron pirámides? Ah, pues se le ocurrió las pirámides porque mira, dijo, bueno, esto vamos a hacer un monumento así, a ver qué. Una pirámide en Centroamérica, pero fíjate en detalle, la concordancia de pirámides de Egipto con la de Centroamérica. Por ejemplo, un detalle que no olvidarán por la UNESCO nunca. Por ejemplo, es un detalle científico. En la pirámide de Keops, gigantesca, ¿no? Millones de piedras, perfectamente pulidas, encajadas a la perfección. En la pirámide de Keops, el último rayo de sol del atardecer, el último, está en la pirámide, ¿no? Que pegue en la cúspide de la pirámide de Keops, el último, y unos segundos después desaparece ya el sol. El primer rayo de sol automáticamente da la vuelta a la Tierra y pega en la cúspide de la pirámide del Sol de Centroamérica. Al milímetro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que de una pirámide, un rayo de sol, bueno, el sol se está científicamente comprobado, el último rayo al atardecer pega al último instante en la cúspide, desaparece y aparece automáticamente el primer rayo en la cúspide de la pirámide del Sol, Centroamérica? Y hay varias pirámides ahí. La pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, la pirámide de qué. ¿Casualidad ciega? ¿Pero por qué el Sol? ¿Por qué clase de reloj es ese y qué está diciendo ese reloj? Tan científico que hoy no se podría realizar eso. Eso es un detalle que ya explicaré cuando me permitan hablar en los medios de comunicación. Diré, entre muchas cosas, claro, ¿dónde están los gigantes? Han aparecido cientos o miles de esqueletos gigantes. ¿Ve usted alguno en algún museo? No los esconden. La UNESCO nos mandó quemar cientos de esqueletos de gigantes en los almacenes misioneros que los metían en cajas. Esqueletos, los nefelín. ¿Por qué no los muestran? ¿Por qué los esconden? ¿Por qué los queman? ¿Dónde están? Yo sé dónde hay rocas con cuerpos, no esqueletos de gigantes. Donde hay otras rocas con cuerpos de las mujeres que tenían los demonios. Mujeres que eran transferidas del futuro al pasado. Porque cuando aquel relato del Génesis, la Tierra, la humanidad llevaba 1000 años aproximadamente. Pero ¿cómo aparece en ese momento en un lugar de la Tierra donde están, digamos, los ángeles que llegaron y tuvieron mujeres? Dice que cada uno tuvo varias mujeres. Cientos de miles o millones de mujeres en un instante de tiempo allí. ¿De dónde? Otro detalle, ¿no? Porque no vino entre 4 ángeles, vino millones. A Tierra se han hallado por toda la Tierra, se hallan todos los días. Raro no el día que en un bosque, en una cueva, hayan un esqueleto gigante de varios metros, a veces de 30. Hay pisadas petrificadas de gigantes que podían mirar ese gigante 50 metros más. Petrificada la pesada de un pie o de varios pies. Son misterios que prefieren no decir nada, prefieren que no se hable, porque eso va en relación con negocio, eso va en relación con mucho dinero. Los medios de comunicación es lo mismo, es un entretenimiento para la gente, pero como decían antiguamente los romanos en los gladiadores, recuerdan la película muy buena de Gladiador, es muy bueno un detalle cuando el jefe de los esclavos, ¿no? Le dice a Máximo, ¿no? Es un detalle, un relato de la película, que le dice Máximo, suéltame libre. El relato de la película es un tema muy bueno, que tenía que ser emperador y luego el hijo del emperador le mata a su padre, es un drama, bien. Le hacen esclavo a Máximo, que era general entonces, romano, y le dice, déjame libre. A mí me están esperando las tropas fuera, déjame libre, yo estaré millonario. Y el jefe de los gladiadores le dice esta frase, dice, ya lo sé, Máximo, te creo. Yo sé que tú serás César y que tú me harías rico, que tú cumples tu palabra. Pero a mí, Máximo, el César y los senadores en Roma no me pagan para salvar a Roma. Me pagan
para entretener a Roma. El relato, en tiempos modernos, los medios de comunicación, muchos, no les pagan para dar vida y verdades al mundo y descubrimientos, para entretener al mundo. Para eso les pagan los grandes accionistas y tal. ¿Entienden? Por eso todavía no han salido los descubrimientos. Porque cuando salga uno y se verifique, porque cuando yo hable, yo muestro. Yo muestro esto, digo, no teoría. Yo digo, venga, aquí, mire, abra esa roca y hay una mujer dentro. O el cuerpo de una mujer. No esquelético ni momia, un cuerpo. No, una roca y otros cuerpos con niños, niñas. Y otros cuerpos con los cuerpos de los ángeles materializados, con las cabezas alargadas. Los cráneos de paracaídas, ¿sabe de qué? No, esqueletos, cuerpos. Eso da temblar a la gente y al Vaticano y a todos. Les hace temblar. Dice, este muestra solo una roca o varias y nos hunde a todos. Y lo voy a hacer. Ese es el miedo a la verdad. Jesucristo dijo que no hay nada oculto que nunca llegue a saberse. Él dijo, no hay nada sumamente escondido que nunca salga a la luz, que nunca llegue a manifestarse. Lucas capítulo 12, versículo 2. Sí, todo se va a revelar, todo, porque Dios lo ha prometido. Entonces, será muy fácil para mí mostrar cómo llegaron todos de Babel a todas partes, los confines de la tierra, las culturas y su lengua. Ellos no lo pueden explicar, no tienen la más remota idea. Te dicen, bueno, es que con el tiempo llegaron andando, si llegaron andando a Australia y a Sudamérica llegaron andando de Babel, narices. Pero yo diré cómo llegaron y cómo empezaron a tener cultura y cómo hicieron las pirámides y con qué propósito. Porque todavía no saben con qué propósito de las pirámides, no lo saben. No, los faraones, siguen el cuento de los faraones. Que la tumba de faraones no sé qué. ¿En qué pirámide hay algún faraón, algún momia? Ninguna. Ninguna. Están huecas. Pero debajo sí hay ciudades. Eso hace temblar no solamente a la UNESCO y al Vaticano y a las logias, a los satanistas. Conocerán la verdad, dijo Jesucristo, y la verdad los libertará. Saber la verdad hace temblar a las élites. Porque la mentira da mucho dinero, pero la verdad lo único que da es libertad. Y al final vida eterna. Así que prepararos, ya diré. Y mostraré, lo digo mostraré, cómo llegaron las culturas, las razas, desde Babel, con su lengua que Dios cambió, al fin de la tierra, a todos los. Incluso hablaré algún día de que el universo está infestado de planetas, mejor que el de la Tierra. Pero nuestro sistema solar tiene 7, 8, 9 planetas. Ya se está intentando colonizar Marte. Pero ¿para qué Dios hizo trillones de planetas? Un universo con un propósito. No está para entretenerse Dios, que no tiene nada que hacer, y bueno, voy a hacer planetas. No, serán habitados. Incluso te llevas un día la sorpresa que muchos planetas hace muchos milenios ya están habitados. Nuestro problema está aquí, en este planeta, donde empezó con Satanás, Adán y Eva. Aquí tenemos que solucionarlo. No nosotros, Dios. Los demás, no ha habido un Adán y Eva que dijeran, sí, comemos. En otros planetas dijeron, no, no desobedecemos a Dios, porque Dios es amor y es justicia, y Dios no miente. Tú sí mientes, Satanás, y por eso vas a ser destruido. En fin, las lenguas es otro misterio que revelaré en su momento si es la voluntad de Dios.